a grabar, vamos a empezar y después compartimos la pantalla, ¿ya? Bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a empezar. Ya. El día de hoy vamos a hablar más que todo sobre lo que es la vía de administración de medicamentos parenterales. Una de ellas es la vía subcutánea, que ya anteriormente habíamos explicado, pero hoy día vamos a reforzar y hacer la práctica, un videíto que vamos a compartir luego, pero vamos a recordar lo que es la vía subcutánea, ¿ya? Yo voy a preguntar, ustedes van a responder, a ver, en realidad pues todos sabemos que la vía subcutánea, la vía de administración de medicamentos subcutánea, es una vía que se utiliza más, o sea, el tejido celular subcutáneo, ¿no? El tejido graso. ¿Qué tipo de medicamentos administramos a través de esta vía? ¿Qué ángulo de administración se utiliza con respecto a la aguja y la piel? ¿Qué número de aguja utilizamos para la administración de estos medicamentos, estos productos, fármacos? Bien, como lo decíamos, el tejido celular subcutáneo está conformado por una capa de tejido graso, tiene irrigación sanguínea, pero no en gran cantidad, lógicamente. Este tejido celular subcutáneo tiene una característica muy especial, porque a través de esta vía administramos ciertos medicamentos que van a tener una acción prolongada. Entonces, ¿como cuáles? Habíamos hablado, por ejemplo, de las heparinas, ¿verdad? Habíamos dicho también que la vía celular subcutánea, la vía subcutánea, es una vía de administración que se utiliza muchísimo en los pacientes terminales. O sea, pacientes que ya tienen un diagnóstico de por lo menos 6 meses de vida. Entonces, en ellos hay que administrar ciertos medicamentos, más que todo analgésicos de gran poder y de acción, de tal manera que hay que prolongar la acción de este medicamento para que el paciente se sienta bien. Habíamos explicado también de que muchos pacientes terminales deseaban estar en su ambiente, en su hogar, con el calor de su familia, la presencia de sus seres queridos. Ese es el deseo de muchos pacientes. Y entonces la vía subcutánea, habíamos comentado de que es una vía muy asequible, es muy práctica para poder administrar los medicamentos, hablando de analgésicos, es excelente. El paciente está cómodo ahí, acompañado de sus seres queridos. Entonces, es algo que, bueno, ayuda muchísimo. El ángulo de administración de la vía subcutánea habíamos dicho que es de 45 grados. 45 grados con respecto a la piel, ¿no? 45 grados se forma un ángulo que permite llegar al tejido graso. Habíamos dicho que nosotros para la administración de estos medicamentos teníamos que aplicar la asepsia adecuada, es decir, no contaminar y sobre todo llevar las medidas de bioseguridad adecuadamente. Entonces, ¿qué tipo de medicamentos administramos a través de esta vía? Habíamos dicho que cuando colocábamos analgésicos que tengan una acción prolongada en el paciente. Habíamos dicho también que administramos las heparinas. La heparina, por ejemplo, es un excelente antitrombótico, ¿no? Anticoagulante, que ayuda muchísimo en los pacientes que están en cama. Cuando los pacientes están mucho tiempo en cama, tienen tendencias a formar trombos, ¿ya? ¿Qué son los trombos? Los trombos vienen a ser la formación de pequeños coágulos que pueden circular a través de la vía sanguínea, ¿no? De las venas. Entonces eso es peligrosísimo porque llega un momento que llega a algún sitio y puede obstruir alguna
los pases de las venas, ¿no? Entonces, o arterias también. Entonces, de esa manera, cuando tú le colocas la heparina subcutánea al paciente, estás haciendo que su sangre se mantenga fluida en todo el proceso de su circulación, ¿no? Entonces, de esa manera, en todo su sistema circulatorio, la sangre se mantiene fluida, de tal manera que no se forman los coágulos o trombos. Entonces, el paciente está tranquilo. Entonces, la vía subcutánea es la vía de elección para colocar estos medicamentos. Estos medicamentos habíamos explicado que se administraban en la zona subcutánea, pero siempre recordando que si yo administro, por ejemplo, alrededor de la zona periumbilical, o sea, alrededor del ombligo, habíamos dicho que lo hacíamos en sentido de las manecillas del reloj, que ¿cómo son? De izquierda a derecha. Entonces, de esa manera manteníamos nosotros un orden cuando aplicábamos los medicamentos. Porque nosotros no podemos ni debemos administrar por vía subcutánea en el mismo punto que lo puse ayer. Siempre, como les digo, manteniendo la manecilla del reloj, así vamos bajando, 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 después subiendo y así, de tal manera que no colocamos 2 veces en el mismo lugar. Bien, habíamos dicho que qué zonas de administración tenemos. Por ejemplo, habíamos dicho de que la zona periumbilical, o sea, alrededor del ombligo, es la zona que nos ayuda muchísimo en esta administración, ¿no? También teníamos otra zona, por ejemplo, la cara anterior del muslo. Teníamos también la zona infraclavicular, o sea, en la zona de acá, ¿no? Infraclavicular. La zona de los omóplatos, la zona de aquí, de los brazos, laterales de los brazos. Teníamos también la zona anterior de los muslos. Entonces, toda esa zona que tiene tejido graso nos ayuda muchísimo cuando tú administras estos medicamentos. Y esto te va a ayudar a que ir cambiando las zonas de administración. Entonces, el ángulo de administración es 45 grados. Eso no lo olviden, porque esto es básico. ¿Qué otros medicamentos administrábamos? También administrábamos ahí ciertos productos, por ejemplo, aparte de la heparina, que ya lo hemos mencionado, teníamos la insulina. La insulina es una hormona. Ustedes saben que hay pacientes insulino dependientes. Tenemos pacientes diabéticos, sobre todo los pacientes de tipo 1 y ciertos casos de tipo 2, que se les aplica la insulina. Entonces, también se realiza en la zona, en la vía subcutánea. Tenemos que ubicar bien esta zona del tejido celular subcutáneo y recordando las pautas de que no se administra 2 veces en un mismo lugar de punción. En el caso de la insulina va a variar en el aspecto de que según la indicación médica, porque según el cuadro del paciente y el tipo de diabetes que está presentando el paciente, se administra la insulina, ¿no? Todos sabemos que la insulina es la hormona que en forma natural la segrega el páncreas. Es un órgano vital, su nombre lo dice vital, vida, que es un órgano especializado que consta de 2 tipos de células, las células alfa y las células beta. Entonces, las células beta son las que producen la insulina y las células alfa son las que producen el glucagón, que es otra hormona. Entonces, cuando el paciente no produce la insulina en la cantidad adecuada para poder metabolizar los hidratos de carbono a nivel sanguíneo, entonces a estos pacientes hay que administrarle la insulina y por eso les hemos dicho que la vía de elección es la vía subcutánea. ¿Por qué? Porque tú al administrar en la vía subcutánea va a haber liberación lenta y segura de la hormona a nivel de esta vía. Entonces el paciente va a estar bien, va a estar tranquilo, no va a haber problemas, no va a haber complicaciones de ningún tipo. Entonces, es muy importante recordar eso, porque hoy en día
En el momento que estamos conversando, van en aumento el número de pacientes diabéticos en el mundo. Por eso es que han dicho de que también la diabetes es una pandemia, considerada una pandemia. Cada 5 minutos aumenta un nuevo caso de diabéticos, un nuevo caso de diabetes. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque también hay medidas preventivas con respecto a esta enfermedad. Bien, entonces, la insulina es otro de esos productos. Tenemos también la levopromacina, por ejemplo, ¿no? Pero esos medicamentos hay que tener mucho cuidado porque si tú administras la levopromacina o el haloperidol, que son medicamentos, son neurolépticos, por ejemplo, en esos casos es muy especial tener cuidado en el aspecto que hay medicamentos que producen precipitación del producto cuando tú colocas 2 medicamentos en una sola jeringa. Hay que leer bien las indicaciones porque a veces suceden precipitaciones, lo que significa que el producto se forman unas sales y eso es peligrosísima, esa reacción química y ese medicamento no se coloca definitivamente. No va a pasar a través de la aguja. Entonces hay que tener mucho cuidado, siempre hay que leer las indicaciones antes de aplicar los 5 correctos, que ya todos sabemos, ¿verdad? El paciente correcto, la vía correcta, la dosis correcta, ¿no? La hora correcta también, el medicamento correcto, lógicamente. O sea, todos los correctos debemos tenerlos presentes antes de administrar un medicamento, un fármaco. Otro, por ejemplo, otra medida que debemos mantener nosotros también como profesionales de la salud es que apliquemos bien nuestra bioseguridad. Tú al aplicar tu bioseguridad, eh, estás asegurando tu integridad física, tu salud y también la de tu paciente. De esa manera, tú estás cuidando la salud del paciente y estás cuidando tu misma salud. Por eso, en el caso de la administración por la vía subcutánea de algún fármaco, tú tienes que primero, lo habíamos indicado, lavarnos bien nuestras manos, cuidadosamente bien lavadas, esos 11 pasos, ¿no? Luego, secarse las manos y calzarse sus guantes. Entonces, tener todos tus medicamentos, todos tus implementos de trabajo, tu cajita para eliminación de productos punzocortantes, tu cajita de desechos. O sea, tú tienes que mantener un orden y una limpieza en todos tus preparados y tus materiales de trabajo. Cuando tú te vas a la unidad del paciente, o sea, a la cama del paciente donde vas a administrar el medicamento, entonces tú tienes que llevar todo, de tal manera que ahí tú estás demostrando tu profesionalismo y seguridad cuando tú vas a hacer tu procedimiento de la administración de medicamento. No hagamos de que nos faltó tal cosa, tal esto. No, señores, todo tiene que estar en orden, todo tiene que estar el equipo correctamente arreglado y ordenado y todo limpio. Bien, siempre trabajemos con unos campos que nos permitan mantener esa asepsia, esa limpieza en el ambiente donde tú vas a trabajar, donde vas a colocar tus medicamentos. Bien, tu previo lavado de manos, tu calzado de guantes, todo eso debemos tener siempre presente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la vía de administración es la vía subcutánea. El ángulo de administración es 45 grados. No lo olvidemos. El número de la agujita, generalmente la agujita es la número 25, y con 3/8 de pulgada de larguito de la aguja, ¿ya? Entonces, eso nos va a ayudar muchísimo a nosotros también, que nosotros podamos aplicar adecuadamente nuestro medicamento y que el paciente no sienta molestias en el procedimiento. Siempre debemos explicar antes de administrar el medicamento, que ya nosotros hemos visto que el medicamento esté en buenas condiciones, que esté dentro de las fechas, que no esté vencido,
que esté ok su conservación del medicamento, etcétera, etcétera, etcétera. Explicarle al paciente que lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque cuando tú explicas un procedimiento, el paciente participa activamente y se siente muy bien, se siente seguro del profesional que lo está atendiendo. Eso es muy importante. Expliquemos, señor, señora, su nombre, porque todos tenemos un nombre, un apellido. Voy a administrarle vamos a suponer que es una heparina. Entonces, voy a administrar su heparina a nivel de su ombliguito, para esto, conversando y vas trabajando y ya. Entonces vas a sentir un inconcito, una pequeña molestia, de tal manera que el paciente ya sabe lo que viene y ya tú lo estás preparando y de esa forma él colabora adecuadamente. Entonces ya tú procedes, colocas en el ángulo indicado que hemos dicho 45 grados. Siempre es bueno aspirar. ¿Por qué? Porque al aspirar, tú de repente puede que si vayas a pinchar un vaso sanguíneo, un pequeño capilar, algo, y sale sangre. Entonces, ya no vendría a ser pues la vía subcutánea, sino vía sanguínea. Entonces, no, por eso hay que verificar primero aspirando, ¿no? Aspirando. Y una vez que viste que no hay sangre, entonces administras el medicamento. Esto es muy importante tenerlo presente porque como ya le hemos dicho, si la vía subcutánea se está utilizando es porque queremos que el medicamento o el fármaco que estamos administrando, queremos que tenga una acción prolongada. Entonces, de esa forma, lo estamos haciendo correctamente. Por ejemplo, también a través de esta vía subcutánea se administran vacunas. Las vacunas, ustedes saben que son preparados biológicos. Bio, o sea, son productos vivos y atenuados, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la vacuna antisarampionosa. Es una de las vacunas que se administra a través de esta vía, una vía subcutánea. Entonces, también la vacuna contra la fiebre amarilla es otra. Entonces, al administrar vacunas, lógicamente lo que se quiere es que la acción sea poquito a poco liberada, prolongada, de tal manera que en este caso de vacunas, el sistema inmunológico vaya trabajando adecuadamente para formar sus anticuerpos. De eso se trata cuando nosotros aplicamos vacunas o biológicos que son los mismos virus atenuados, de tal manera que van a producir una reacción en el sistema inmune y que va a permitir la formación de anticuerpos contra esta enfermedad. De eso se trata la vacunación, ¿verdad? Pero este proceso, ¿por qué es en la vía subcutánea? Porque queremos que sea prolongado el efecto. Así es, que poco a poco el sistema inmunológico vaya preparando y reaccionando con los anticuerpos adecuados y, lógicamente, protegiéndote. Así es. Y así, por el estilo, ¿no? También habíamos dicho que la vía subcutánea se utilizaba en los pacientes terminales, por ejemplo, terminales le llamamos a los pacientes que tienen diagnósticos, por ejemplo, de un cáncer, ¿no? Un cáncer metastásico, o sea, que ya se diseminó en el cuerpo del paciente y que, bueno, lo único que queda es hidratarlo, darle calidad de vida, administrar los fármacos analgésicos para evitar el dolor y que es característica o sintomatología de estos pacientes, ¿ya? Entonces hay que administrarle sus analgésicos. Eso es muy importante, que el paciente se le administre sus analgésicos. Entonces, tú lo vas a tener tranquilo y él va a colaborar mucho contigo, ¿no? Bien, entonces la analgesia es muy importante porque un paciente que siente mucho dolor, lógicamente no va a poder descansar bien, no duerme bien, no. Entonces sufre mucho. El aplicar esta vía subcutánea, estos analgésicos que se van a ir liberando lentamente, van a mantener la analgesia por un largo periodo, según las indicaciones médicas también, ¿no? Cada tantas horas hay que administrarlo. Y así por el estilo, también la hidratación, ¿no?
hidratar al paciente. Por ejemplo, todos decíamos, bueno, la vía oral, cuando el paciente tolera la vía oral, regio, no hay problema. Se le da por vía oral las pastillitas o lo que sea necesario. Pero si el paciente no tolera la vía oral por las mismas complicaciones de su enfermedad, pues esa vía subcutánea es una buena elección, porque nos va a ayudar muchísimo para que nosotros podamos administrar estos medicamentos adecuadamente. Y que aparte de eso, no solamente medicamentos, sino también hidratación, para que el paciente al menos esté tranquilo y su familia no lo vea sufrir. ¿Se dan cuenta? Esto es muy importante. Miren, como profesionales de la salud, tenemos un rol muy importante que desempeñar cuando brindamos cuidados de enfermería a pacientes con dolor. Esto téngalo presente. ¿Quién no ha tenido dolor en algún momento de su vida? De repente alguien, un dolor de muela, o el dolor de muela que como está más cerca al cerebro, lógicamente es terrible. Un dolor de huesos. De repente si esta persona tuvo, por ejemplo, o un accidente, un politraumatizado, ¿no? La analgesia es muy importante para que pueda ir recuperándose. Y si la vía oral no, el paciente está con vómitos, náuseas, lógicamente no va a tolerar las pastillitas que tú le vas a dar, lógicamente que las vías parenterales son de buena elección en estos casos. Y una de ellas es la que estamos conversando el día de hoy, que es la vía subcutánea. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Bien, limpiando adecuadamente la piel del paciente, ¿no? Siempre limpiando de la zona del centro hacia afuera, forma circular, y volviendo a limpiar 2 o 3 veces con un antiséptico, puede ser el alcohol al 70%, puede ser la yodopovidona, recordando siempre que el paciente no sea alérgico al yodo, porque hay personas que son alérgicas al yodo, hay que ver esas reacciones. Si el paciente es sensible, no coloquen la yodopovidona, solamente alcoholcito nada más, ¿ya? Eso es muy importante también tener presente. Tú como profesional debes recordar qué tipo de paciente estás atendiendo. Si es sensible, si es un paciente muy nervioso, si es un paciente muy ansioso. Y también no solamente el paciente, sino también la familia que está rodeando al paciente. O sea, todo es así. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con respecto a este campo importantísimo que es la administración de medicamentos en los pacientes. ¿Ya? Siempre aplicando nuestras medidas de bioseguridad y nuestra asepsia adecuada, de tal manera que no compliquemos la salud del paciente que ya en sí ya está resquebrajada por su propia enfermedad. Por eso, aplicando una adecuada técnica, no va a haber complicaciones. Pero si tú no aplicas el ángulo, que son 45 grados, como ya lo hemos conversado, entonces, ¿qué pasa? Que puedes irte más profundo y ya no va a estar en el tejido subcutáneo, va a estar en el músculo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el ángulo para llegar a la zona donde realmente queremos administrar este medicamento y que realmente queremos la acción a ese nivel y, lógicamente, viendo que el paciente reacciona adecuadamente a esta administración. Por eso es muy importante que como profesionales de la salud tengan presente las indicaciones, las contraindicaciones, leer todos los efectos de los medicamentos para que de esa forma tú sepas lo que puede venir. Entonces, eso es lo que debe hacer un profesional, ¿ya? Entonces, también, por ejemplo, recordar que aparte, ¿no?, de la asepsia, la técnica de administración, ¿ya? Recordemos, eso es muy importante. Y también las contraindicaciones que puedan haber con respecto a esta vía, ¿no? Por ejemplo, a veces pueden haber complicaciones cuando la administración ha sido correcta. Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que tener presente que esta vía tiene que ser correctamente administrada
correctamente administrada, ¿ya? Y de esa forma, nosotros vamos a evitar complicaciones en el paciente. Eso es muy importante que tengamos presente, ¿ya? Entonces, como profesionales de la salud, debemos tener mucho cuidado. A ver, otro puntito muy importante es que cuando no se administra adecuadamente este fármaco, pueden formarse ciertas complicaciones a nivel del tejido celular subcutáneo. Por ejemplo, un absceso, ¿no? Un absceso viene a ser una complicación de una mala técnica de administración o de repente una mala asepsia en la administración, o sea, no hubo una adecuada limpieza de la zona que vas a administrar, o sea, de la zona de la piel donde no la has limpiado adecuadamente. Entonces, en eso hay que tener mucho cuidado, porque un absceso viene a ser una infección, ¿no? Agregada que realmente va a producir mucho problema en el paciente y va a complicar el cuadro. Entonces, nosotros debemos prevenir esas complicaciones, evitarlas en lo posible. Pero por eso mismo les digo, ¿cómo evitamos esas complicaciones? Aplicando adecuadamente el fármaco en la vía adecuada, en este caso es la vía subcutánea, en el ángulo de administración adecuada y manteniendo la asepsia de la piel, la adecuada bioseguridad, el buen lavado de tus manos, ¿no? Tu buen calzado de tus guantes. Eso te va a ayudar muchísimo con respecto a lo que es la administración a través de la vía subcutánea. ¿En qué tipo de pacientes se usa? Lo habíamos dicho que se aplicaba en pacientes terminales. Se considera pacientes terminales aquellos cuyos diagnósticos son ya muy complicados y que los médicos muchas veces le dan un cierto tiempo de vida. A veces son meses, ¿no? Semanas, de tal manera que lo que conviene en estos casos es darle calidad de vida al paciente y también, claro está, ayudar a la familia que está presente, guiarla, conversarle, prepararla para lo que puede venir. Esto es muy importante que enfermería esté preparado para poder ayudar a los seres queridos de este paciente. Eso es muy importante. Entonces, no olvidemos que la técnica es muy importante que la tengamos presente. Y las zonas de administración, habíamos dicho, teníamos las infraclaviculares, ¿no? Debajo de las clavículas, la zona de los omóplatos, las zonas anteriores de los muslos, la zona periumbilical, o sea, en la zona del abdomen, ¿no? Alrededor del ombligo, es una zona que es muy, tiene más abundante tejido celular subcutáneo. Entonces eso es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Bien, las pautas, primeramente, aplicar mi bioseguridad, ¿ya? Los pasos, la técnica, mi lavado de manos, mi calzado de guantes, lógicamente todo mi material preparado en orden, mi antisépticos, mis torundas de algodón, todo el material que ahora van a ver ustedes, mis jeringas, las agujitas, porque habíamos dicho que había una agujita para cargar el medicamento, el fármaco, y otra agujita para la administración. ¿Y por qué? Porque todo tiene un porqué. Porque si se trata de un medicamento que es irritante, si yo en la misma aguja que cargo y lo administro al paciente, voy a causarle una gran irritación que puede tener consecuencias posteriores. Si el medicamento produce mucha irritación en la piel, lógicamente tiene que prepararse con una agujita, se cambia esa agujita, se coloca otra,
para poder ser administrado adecuadamente. Entonces, de esa forma, yo voy a evitar las complicaciones en mi paciente. Esto es muy importante tenerlo presente. Bien, entonces, mi bioseguridad, mi asepsia correcta, la preparación física y psicológica del paciente. Esto es muy importante. Si el paciente está en cama, es bueno explicarle ahí en su camita lo que tú vas a hacer, porque nosotros no podemos ir a lo mudo y colocar el medicamento. Nosotros, señor, le vamos a colocar el medicamento, va a sentir un pinchazo, una pequeña incomodidad, pero esto es normal, pero usted se va a sentir bien. Duele un pichancito, duele un poquito, fastidia. Tú le explicas, ¿no? Entonces, de tal manera que él ya se siente y va a colaborar, se siente más seguro, más tranquilo, confía en ti y colabora contigo. Porque a veces tenemos pacientes que se niegan, ¿no? No quieren que lo coloquen porque de repente en algún momento no les explicaron o se lo colocaron así de frente y no les dieron las pautas, que debemos siempre la preparación psicológica del paciente. Bien, entonces esto es muy importante que tengamos presente, ya, para nuestros pacientitos. Por ejemplo, también tenemos la morfina. La morfina es un analgésico potentísimo, es un medicamento opiáceo, o sea, el grupo de los opiáceos, es muy fuerte, es excelente para dolores. Hay una escala que se considera para valorar el dolor, ¿no? De 1 a 10. Imagínense cuán terribles dolores hay, por ejemplo, en esas enfermedades de cánceres terminales, y el paciente siente mucho dolor. Y si tú no le aplicas adecuadamente estos analgésicos, el paciente se va a sentir mal, no va a poder dormir bien, no va a tener calidad de vida. Lo que se trata en estos casos, cuando son pacientes terminales, es tratar de darle calidad de vida, ¿ya? Entonces, siempre con ayuda de la familia de él, explicándole todos los pasos que tú vas a hacer, que tú vas a realizar, de tal manera que él va a colaborar contigo adecuadamente, no se va a negar y vamos a tener la buena colaboración de él, ¿ya? Bien, una vez que elegiste la zona que vas a aplicar, la zona de punción, procedes a limpiarla, ¿no? Se recomienda esta zona que ya hemos conversado, limpias adecuadamente con tu torundita con antiséptico y procedes a administrar, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que las lipodistrofias, ¿no? Vienen a ser unas pequeñas complicaciones del propio tejido adiposo que se va como endureciendo, ¿no? Presentan ciertos cambios cuando tú has colocado en el mismo sitio varias veces algún medicamento. Por eso yo les decía que siempre debemos mantener un orden cuando apliquemos estos medicamentos. Por eso explicábamos las zonas que nosotros podemos administrar de tal manera que tenemos varios lugares, mientras se va recuperando esa zona donde hemos administrado antes, colocamos en otra, ¿ves? Siempre hacemos como en la historia del paciente, siempre ponen ahí unos dibujitos, ¿no? Como de un cuerpo humano, en la cual hoy día puse esto en tal fecha, ¿no? Tal hora, en fin, tal medicamento. Entonces, de tal manera que si viene otra persona en otro turno, dice, ya, en este turno le han puesto en esta zona, entonces vamos a colocar en este. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa forma se trabaja en forma muy coordinada, muy organizada, y de esa manera evitamos complicaciones como son las lipodistrofias o accesos a nivel del tejido subcutáneo del paciente. Entonces, eso hay que tenerlo presente, ¿ya? También hay que evitar las irritaciones locales en la administración de estos medicamentos, ¿ya? Bien, por ejemplo, se pellizca la pielcita del paciente cuando el paciente, por ejemplo, es muy delgadito, ¿no? O sea, caquéptico, como en el caso a veces de los pacientes con cánceres, por ejemplo,
ellos se les hace un pellizquito para agarrar bien el tejido, pero cuando el paciente es algo gordito, no necesita tanto de hacer el pellizquito, ¿no? Porque ahí de frente con el ángulo ya tú llegas a la, siempre con el bisel hacia arriba, la agujita siempre hay que tenerla presente con el bisel hacia arriba, de tal manera que el medicamento queda muy bien administrado en la zona del tejido celular subcutáneo. ¿Ya? Eso es muy importante que tengamos presente. ¿Ya? Bien, cuando se trata, recuerda que yo les hablé de la mariposita o el scalp vein, ahí siempre el scalp se coloca también en el mismo ángulo y se fija bien a la piel porque después se va a usar para en otro momento, en otro horario, para seguir administrando y no estar pinchando a cada rato al paciente. Entonces, a veces los médicos indican hidratación cada cierto tiempo, abres la vía y le colocas al paciente, ¿ves? De tal manera que ya no hay esa incomodidad de estarle a cada rato pinchando al paciente, él se siente mejor, más tranquilo. Bien, yo quiero que ustedes estén bien atentos. En este momento voy a compartir el videíto ¿no? En la pantallita. Ya, un ratito, por favor.